Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Estamos aquí iniciando el ciclo de encuentros a celebrar con Cosentino y con ASA desde la sede de Cosentino City aquí en Madrid. Y bueno, este año lo que hemos querido es programar una serie de reuniones, de pequeñas... nunca nos atrevemos a llamarle esto mesa redonda porque no es una mesa redonda. En primer lugar, no hay una mesa, ¿no? Una cosa informal para poder aportar con rigor y con entretenimiento, espero que nos lo pasemos bien esta tarde, puntos de vista, en este caso, con respecto a la salud y el espacio construido, el entorno construido. Lo cual quiere decir que vamos en estas sesiones, la primera empieza hoy y las próximas que tengamos en otras fechas, vamos a tratar de esa relación que existe entre salud y sostenibilidad a distintas escalas. En el caso que nos ocupa hoy, vamos a hablar de la ciudad, de cómo la ciudad puede entenderse como uno de los artefactos que hemos construido históricamente para protegernos y ir sobreviviendo, lo cual tiene que ver con la salud. Pero, por otro lado, es evidente que la ciudad que tenemos construida pues, genera disfunciones, genera algunas dificultades relacionadas con la salud de los ciudadanos. Seguramente va a salir el tema de COVID inmediatamente, así es que casi empiezo yo. Y yo creo que ha sido bastante claro en esos 3 meses que nos hemos pasado confinados cómo el espacio que teníamos es un espacio que no está pensado para situaciones muy extremas, pero en realidad también ha puesto de manifiesto situaciones de vulnerabilidad de algunos grupos concretos que se han visto más afectados por una situación extrema, pero que en su vida cotidiana también tienen problemas. Y esa es la segunda cuestión que yo voy a traer un poco aquí a la mesa, y para eso he invitado a los siguientes ponentes que han sido tan amables de acompañarnos en el día de hoy. Voy a hacer lo siguiente, que es leerlos. Vamos un poquito mal de tiempo, con lo cual vamos a intentar todos ir un poco más rápido en lo que pensábamos que iban a ser nuestras intervenciones, para luego, al final, poder tener una discusión así familiar y cotidiana, como parece que es el ambiente del día que tenemos hoy, ¿no? Pues precisamente para hablar de estos temas están con nosotros 4 personas que controlan algunas de las cuestiones clave de las relaciones entre salud y sostenibilidad urbana. Y empezaríamos con Cristina Guerra Lucas, que ella es ingeniera industrial, máster en ingeniería avanzada en fabricación y máster en project manager, en manejo de proyectos, y es responsable de certificación y ensayo de Cosentino. Hay un tema que tiene que ver con la ciudad, que es cómo se produce la ciudad. Este entorno construido lo producimos a través de todo tipo de materiales y de procesos que no solamente tienen, digamos, un impacto en la escala pequeña, sino que tienen un impacto global, de carácter territorial y de carácter urbano. Por eso yo creo que es muy interesante el punto de vista que tú puedas aportar, Cristina, en ese sentido. Por otro lado, Virginia Fernández nos acompaña aquí a mi derecha. Es doctora y máster en Psicología Clínica de la Salud, es profesora e investigadora de la UNED en un tema fundamental en este caso, que es el envejecimiento saludable. Nos va a contar cuál es su modelo. Fundadora y directora de proyectos de investigación del Grupo Universitario para el Desarrollo e Investigación Científica en la Asistencia Psicológica, el UDICAP, que es un nombre realmente largo, pero muy interesante el UDICAP, ¿no? Y bueno, ya nos lo va a desarrollar, pero el interés de haber llamado a Virginia es que ella tiene un modelo, junto con sus compañeros investigadores, sobre cómo tiene que ser este envejecimiento saludable, y las variables espaciales que están incorporadas dentro del modelo afectan directamente al tema que estamos hablando hoy, cómo tendría que ser la ciudad en los barrios en los cuales se nos acumula la población envejecida para que precisamente se pudiera desarrollar este modelo. Después le tomará la palabra Javier Segura del Pozo. Javier es médico, es máster en salud pública y en epidemiología aplicada de campo. Ha sido subdirector general de prevención y promoción de la salud del Ayuntamiento de Madrid. Y estuvo a cargo de un programa que me parece interesantísimo, que es Madrid, Ciudad de los Cuidados, que es un programa, me parece, realmente tenía una transversalidad muy interesante y muy importante, que tocaba muchos temas de la actividad habitual que tenemos los arquitectos. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública, AMASAP, y miembro del Comité Científico de la Red de Ciudades Saludables de la OMS en Europa, para Europa.
Y por último tomará la palabra, que se me estoy poniendo muy serio, muy formal, yo no sé, en fin, Verónica Martínez, que es arquitecta urbanista, es máster en discapacidad y autonomía personal y atención a la dependencia, y es asesora, que es un poco por lo que me ha interesado muchísimo que pudiera estar con nosotros hoy, es asesora del CEADA, que es el Centro de Referencia Estatal para la Atención del Daño Cerebral. Toda la diversidad funcional de ciudadanos que tenemos todos que compartir el espacio en la ciudad es ampliamente conocida en algunos aspectos. Por ejemplo, todo el mundo sabe, entiende que las aceras tienen que estar construidas para que alguien pueda ir con una silla de ruedas o pueda una persona invidente poder manejarse con el diseño de esa acera. Pero precisamente este tema de la discapacidad cognitiva es algo que no es tan sencillo de ver, que no es tan fácil y que afecta también a una cantidad de población importante. El daño cerebral es una cosa compleja, pero tiene algunos síntomas en las personas que tienen esto que son muy parecidas a personas, por ejemplo, que están envejeciendo, ¿no? Me refiero en términos de cómo tiene que estar organizado el espacio para ello. Con lo cual, el darle visibilidad a esta cuestión, que es uno de los campos de la diversidad funcional que están más escondidos, me parecía que era una oportunidad de oro que viniera aquí Verónica Martínez a contárnoslo. Entonces, sin más, yo voy a dar la palabra a Cristina. Nos vamos a sentar ahí para poder ver estas cosas que vais a proyectar, y luego después de 15 minutos, etcétera, que es un poco lo que tenemos, 10 minutos, 15 minutos, intentaremos animar el debate que podamos tener después. Muchas gracias. Bueno, primero quería presentaros un poco la compañía. No sé si todos los que estáis aquí nos conocéis. Nos dedicamos a la fabricación de superficies, como decía, al diseño, tenemos diferentes mercados como son arquitectos y diseñadores, Kitchen & Bath. Nuestros productos son Decton, Silestone y piedra natural fundamentalmente. Están orientados pues eso, a utilizarlos tanto en interior como en exterior de cualquier tipo de edificación o proyecto que queráis realizar y en diferentes acabados. Bueno, son datos que tenéis de la IRSC que nosotros publicamos todos los años nosotros ya vamos publicando informes de Cosentino desde el año 2015 y poco a poco los hemos ido mejorando hasta que hemos tenido ya la IRSC verificada, que es lo último que estamos haciendo. Tenemos presencia en todo el mundo. Nosotros lo que tenemos es un sistema de center y de cubes distribuidos por todo el mundo. Ahora mismo estamos en un city, que son los espacios que tenemos en los centros de las ciudades para pues dar cabida a estas relaciones con clientes, con profesionales. A las afueras de las ciudades solemos tener, en las ciudades más importantes del mundo, centers, que son almacenes específicos y estratégicos para estar más cerca del cliente, para poder servir más rápido, para controlar toda esta parte logística que a veces es bastante complicada. Y quería, bueno, centrar vuestra atención en que nosotros la inversión que realizamos en el año 2020 en activos ambientales fue de 15 millones de euros. No quiero extenderme mucho más aquí. Tenéis la RSC publicada que tengo aquí en el chapito. No. Un segundito. ¿Ahora sí? Uy, que me cargo el chiringuito. Vale. Bueno, perdonad. Bueno, nosotros en el año 2015 firmamos el con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros hicimos un estudio, una matriz y revisamos de todos los objetivos aquellos en los que nosotros podíamos tener un cierto impacto, que son los que tenemos más marcados, bien por los de las acciones que estábamos ya llevando a cabo o bien por acciones que hemos planificado a lo largo de los años venideros. De hecho, nosotros hemos cambiado nuestra misión y valores. Hemos incluido la sostenibilidad en todos ellos para tener nuestro camino es integrar totalmente la sostenibilidad dentro de todas las áreas de Cosentino. El estudio nosotros lo hacemos siempre en los 3 aspectos fundamentales: medioambiental, social y de gobernanza. Intentamos que todas nuestras acciones estén cubiertas en los 3 aspectos. Y dentro me voy a centrar solamente en la parte medioambiental. Tenemos acciones sociales y de gobernanza, pero no creo que sea ahora mismo el caso. La parte medioambiental nosotros fundamentalmente actuamos en dos aspectos que para nosotros son los más importantes. Por un lado, nosotros tenemos
la descarbonización y, por otro lado, la sostenibilidad ciclo de vida. En el apartado de descarbonización, nosotros hemos calculado, inicialmente nosotros comenzamos hace ya muchos años calculando la huella de carbono y calculando realizando la declaración ambiental de producto de nuestra línea eco de Silestone, una línea eco que salió hace muchísimos años y nosotros calculamos la primera declaración ambiental de productos sobre esa línea eco. De esa línea eco pasamos a calcular la declaración ambiental de producto de Decton cuando salió, o sea, cuando Decton salió en el año 2014, en el año 2015 nosotros ya teníamos información para hacer esos cálculos y el siguiente paso que hemos dado ha sido calcular la huella de carbono de la empresa, o sea, a nivel empresarial. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos los 3 alcances que hemos calculado, no solamente nos hemos quedado en el primero, sino que hemos calculado los 3 alcances, el alcance interno y el alcance externo, es decir, nosotros hemos cubierto con este cálculo no solamente lo que afectamos nosotros, sino hemos ido más allá y hemos calculado también los inputs y los outputs, es decir, todas las materias primas y todos los productos que llegan a Cosentino también llevan asociada su huella de carbono y todos los productos que se fabrican en Cosentino y que se distribuyen por todo el mundo también tienen asociada una huella de carbono por su distribución, etcétera. Entonces, nosotros hemos calculado todo el ciclo. Y el compromiso que nosotros tenemos es ir reduciendo el ratio, reduciéndolo y compensándolo a nivel de un 5% para el año que viene y ir aumentándolo hasta el año 2030. Son los planes de acción que nosotros tenemos. Y entonces, en la parte de economía circular, que es la segunda variable que nosotros vamos a estudiar, nosotros en la economía circular examinamos todo el ciclo de vida, ¿vale? Entonces, en todo el ciclo de vida nosotros tenemos acciones, desarrollamos acciones. En el aprovisionamiento nosotros lo que hacemos es que como tenemos implantada y certificada la ISO 20400, nosotros actuamos sobre las materias primas que recibimos. Estamos intentando introducir en nuestros materiales la mayor cantidad de materias primas recicladas que podemos en cada uno de los materiales. Unas veces nos resulta más fácil, otras más difícil, pero nuestro objetivo es ese, incrementar el porcentaje de materiales reciclados dentro de nuestros productos, sin perder ninguna de las características del producto. En cuanto al diseño, nosotros tenemos totalmente integrado la economía circular. De hecho, nosotros hemos desarrollado en estos 2 últimos años una tecnología para fabricar Silestone que llamamos tecnología Hybrid, que afecta a nivel de composición en cuanto a introducción de materias primas, reducción de consumo de agua y uso de energías 100% reciclables para la fabricación, entre otros aspectos. Bueno, lo que os decía, ¿no? En la producción, 0 vertido de aguas. Nosotros, además, que estamos ubicados, nuestra fábrica está ubicada en Almería, somos totalmente conscientes del problema que existe con el agua. Entonces, todo el agua de nuestro proceso productivo se recircula y se reutiliza. De hecho, tenemos un proyecto a corto plazo que es incluir las aguas de la SEDAR de la zona para incluirlas, hacerles un tratamiento y después de ese tratamiento incluir esas aguas también en nuestro proceso productivo para no tirar de pozos o de la red. En el porcentaje que se va evaporando, etcétera, etcétera. Pero el resto de agua se recircula dentro de la fabricación. Luego también tenemos una valorización de residuos del 40%. Intentamos todos los residuos que tenemos valorizarlos y reutilizarlos tanto en nuestro proceso productivo como hacemos, luego lo veremos, otro tipo de procesos en los que se pueden reutilizar. En cuanto a la distribución, nosotros intentamos actuar con todos estos centros y estos hubs que tenemos alrededor del mundo, intentamos actuar sobre las líneas de distribución del material y de logística para intentar planificar con tiempo, planificar las mejores vías que tengan la menor contaminación posible, etcétera. Es mejor enviar un contenedor entero de material que enviar una tabla. Entonces, nosotros intentamos planificar para tener el material en la puerta del cliente sin tener que mandarle una tabla cada vez que enviamos material. Ay, disculpad. En cuanto al consumo,
Lo que os comentaba antes, nosotros hemos calculado hemos realizado las declaraciones ambientales de los productos que tenemos Decton y Silestone fundamentalmente, y lo que hemos hecho de último ha sido neutralizar la huella de carbono de Decton. Luego os lo explicaré más en profundidad. Y por último, la valorización de los residuos que os comentaba antes, tanto introduciéndolas dentro de nuestro propio proceso productivo cuando se pueden reutilizar o estudiando otras vías de utilización como tecnosuelos, construcción de infraestructuras. Ahora vamos a ver Si puedes ir más rápido, ¿no? Venga. más rápido cerrando. No sé bueno, lo más importante de Decton voy a puntualizar, ¿vale? No te preocupes. Tanto en Decton como en Silestone, nosotros, lo que os decía, el 100% de la energía eléctrica que utilizamos es renovable y el 98% del agua es reciclada, es decir, todo el agua del proceso se vuelve a utilizar. Quería pararme aquí en Decton porque nosotros, además de calcular la huella de carbono de la cuna a la tumba, nosotros hemos primero hecho un estudio para reducir esa huella de carbono y cuando no hemos podido reducirla más hemos hecho una compensación. Entonces, hoy por hoy, la huella de carbono de Decton es totalmente cero. En Silestone, los mismos procesos que os he explicado antes, tanto la tecnología hybrid, que es la reducción del contenido en sílice cristalina, que es muy perjudicial por la fracción respirable, y hemos reducido y seguimos reduciendo un 10-50% el contenido en sílice cristalina, así como la introducción poco a poco de más materiales reciclados. Nuestro objetivo para el año que viene, porque la serie Sunlit Days es una serie nueva que acaba de salir, es para el año que viene, que ya tendremos calculada su huella de carbono, estudiar cómo reducirla y cómo compensarla. Es un compromiso de la empresa. Y por último, ya más orientado a lo que veníamos a tratar hoy, es no solamente las certificaciones relacionadas con sostenibilidad, sino que además de las declaraciones ambientales de producto y de las certificaciones de que lo que nosotros decimos es efectivamente correcto, me quería parar un poco en las certificaciones de emisión de sustancias volátiles, que un poco está relacionado con el tema que queríamos tratar hoy. Nuestros materiales están certificados que tienen una emisión mínima de sustancias volátiles que cumplen con todas las normativas tanto internacionales, tanto europeas como americanas como internacionales. Nosotros hacemos un estudio, ensayamos los materiales y los tenemos certificados para que esto se garantice a lo largo del tiempo, con lo cual se pueden montar en el interior de las viviendas, en el interior de edificios públicos, de escuelas, de hospitales, sin ningún tipo de problema porque son sustancias, son productos totalmente inocuos y para eso los tenemos certificados. Así como nosotros también declaramos los contenidos de materias primas a nivel global para que exista una transparencia clara de todo lo que es el producto. Y bueno, pues yo ya he terminado. Quería explicaros un poco eso, lo que nosotros podemos aportar en seguridad. Tenemos también contacto con alimentos, etcétera, pero creo que las certificaciones que tenemos de sustancias de emisión de sustancias volátiles para el día de hoy es lo que más puede ayudar. Bueno. Además de la parte de producción que intentamos no añadir más de lo que ya es mínimamente imprescindible para poder fabricar un material. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros. Ya se ve cómo es la relación entre lo que acaba siendo un material constructivo que pones en el edificio y cuál es todo el proceso de fabricación que afecta. Claro, sí. Es una de las variables que afectan a los ecosistemas. Efectivamente. Así que nada, gracias. Cualquier cosa, aquí ya estaré, ¿vale? Gracias. Virginia, si puedes pasar, por favor. ¿Necesitas el...? Y pido disculpas por este acelerón, pero... Nada, no. Tan tarde. Qué fenomenal. No vamos a poder extendernos. Yo voy a intentar también ser muy breve y además reducir lo posible. Ahora bien, anticipo que vamos a hacer un cambio, un viaje en el tiempo, yo creo, ¿no? En temática completamente distinta. Realmente la labor que vengo yo aquí a representar tiene que ver con lo que es el trabajo en personas mayores, con lo que es la gerontología, que es pues un ámbito que en mayor o menor medida a todos nos va interesando de forma más personal o profesional. En medio de esta propuesta que Francisco nos hacía al equipo, yo soy una parte de él, bueno, pues
queremos contaros muy brevemente por qué el espacio afecta al bienestar de nuestra población mayor de 65 años, aunque llamemos población mayor, pero es población mayor de 65, y cómo podemos hacer para unir, ¿no?, un poco fuerzas y ser capaces. Ya está, no estaría tan rápido, pero De nada, he prometido ser muy rápido. Bueno, vamos al revés. Me voy a saltar casi todas ellas, así las pero... Sí, En fin, ¿por qué es importante? Sencillamente. Es verdad que ha sido una ida para atrás. Completamente. Lo has clavado. Esto no estaba previsto. No, es evidente. Voy a intentar que os pueda interesar a un grupo de expertos de la talla vuestra, algo que trabajamos pues desde otras perspectivas, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, estamos en la década del envejecimiento saludable. Esto supuestamente va a hacer que le prestemos un poquito más de atención, interés y no se sabe nunca si financiación. Esto es lo que llevamos un poco más difícil. Hay mucha controversia en los términos que se utilizan, del buen envejecer, del envejecimiento activo, del envejecimiento saludable. En el equipo nuestro, pues debido a todo esto y a mucha investigación, además, nos quedamos con un término que nos parece que recoge mejor la actualidad, que es el buen envejecer, ¿no? Lo que todos creo que queremos hacer desde este minuto, ¿no?, y desde hace bastante tiempo. Tenemos una población mayor muy grande. Una población por encima, hoy por hoy, algunos de los datos son 19,6% de población mayor de 65 años en España. En unos años muy poquitos estamos cerca del 26,5% y esto cambia y podemos aumentar esas cifras. Por lo tanto, es un conjunto de población importante, ¿no?, al que prestar atención. Y hay una diferencia muy importante en la que yo quisiera intentar sensibilizar un poco aquí, que tiene que ver con una vejez patológica y una vejez, la mayoría, no patológica. Es decir, estamos casi muy más acostumbrados a ver cómo las personas envejecen de mala manera, todo cursa con enfermedad, todo cursa con deterioro, lo cual no es incierto, por supuesto, pero tenemos una gran masa de población que está envejeciendo bien y que está tratando de buscar el lugar que quiere ocupar en esta etapa de su buen envejecer, ¿no?, y en esta etapa de vida que no es de final de vida, lógicamente. Somos muy diferentes, desde el nacimiento somos muy parecidos, pero, o por lo menos nos gusta contar esta metáfora, porque cuanto más mayores vamos siendo, somos más diferentes. Y además hay algunas teorías que nos dicen que envejecemos tal y como hemos vivido. Esto, que nadie se asuste si está un poco preocupado con esto, ya lo veremos, hay formas de invertirlo, pero tenemos que tener en cuenta que este canal por el que vamos envejeciendo, que es un proceso, pues podemos atenderlo desde muy temprano, ¿no? Entonces es la idea que debemos abordar. Bueno, tengo muy poco manejado esto, no sé por qué va al revés, o soy yo, perdonadme. Las definiciones me las voy a saltar porque ya he anticipado un poquito y muy brevemente. Desde algunas organizaciones gubernamentales que, bueno, pues desde psicología o gerontología, que es, digamos, la rama que se interesa por el envejecimiento desde muchas disciplinas, nos tenemos que regir de alguna manera aquí porque las políticas van dirigidas desde aquí, ¿no? Entonces la Organización Mundial de la Salud pues nos marca algunas pautas y algunas directrices por las que ir, bueno, pues intentando poner soluciones o propuestas, ¿no? Desde hace unos años ya hay algunas declaraciones en las que se va interesando el tema de la salud y de la promoción de la salud en la población mayor, hasta dar lugar en el año 2002, como muy significativo, el modelo de envejecimiento activo del que hemos venido hablando durante muchos años. Se ha reformulado y en esa reformulación, que tiene interés para nosotros, porque recoge ya muchos aspectos de muchos de los profesionales que estamos aquí recogidos hoy. Es decir, el envejecer conlleva que muchas disciplinas estén pendientes de qué sucede en ese proceso, ¿no?, durante todo ese proceso. Lo que buscamos desde las dos reformulaciones, no se pusieron de acuerdo y a la vez salen dos documentos guía que nos hablan de dos modelos de envejecimiento muy parecidos, pero sensiblemente distinto en algo que nos interesa, por lo menos desde nuestro equipo de trabajo. Pero en resumidas cuentas, la calidad de vida es uno de los ejercicios que ellos proponen como algo importante, interesante y a lo que tenemos que lograr encontrar la forma de permitir a la persona
o el bienestar, ¿no? Y aquí por eso empezamos a valorar porque, bueno, pues los psicólogos de algún modo que queremos tener un pequeño espacio en el que, el psicólogo, el gerontólogo, voy a ampliar, ¿no? En el que podamos entender qué define el bienestar para la persona, más allá de sentir satisfacción con su propia vida o más allá de sentir satisfacción con su propio entorno, ¿no? Y ahora vamos a ver. Nos dicen estos modelos muchas cosas, pero nos lo operativizan muy poco, o este término lo utilizamos nosotros para tratar de ver, vale, si tenemos un modelo muy interesante, que ahora os voy a poner aquí, muy completo, con muchas áreas, ¿qué hacemos con ellas? Esas áreas están poco aterrizadas a la realidad, ¿no? Están poco aterrizadas a la calle, de manera que lo que estamos intentando hacer nosotros, eso, esto es cosa del día, ¿eh? Está claro que Yo, el tema generalmente tecnológico no... me llevo mejor con los mandos, pero bueno, me voy a saltar esto porque no tenía intención de contarlo, pero bueno, este es uno de los modelos desde el que trabajamos y por el motivo que yo creo que está aquí, ¿no? Por contaros un poquito. Mirad, lo que nos dice el último modelo, o desde el que encontramos cierta comodidad para trabajar y para intentar aterrizar, nos dice que ese envejecimiento saludable es el mecanismo a través del cual, o el proceso a través del cual fomentamos y mantenemos la capacidad funcional. Llaman a esto, o ponen este término, pero no queda muy claro en estos documentos qué significa o a través de qué cosas podemos medir, evaluar y sobre todo implantar esa capacidad funcional. Aquí están nuestros intereses. La capacidad funcional que nos dice fundamentalmente o en qué dos dimensiones se explica en las características personales, y aquí pues nos metemos algunas de las disciplinas que ya os decía, la mía mismamente, y las características del entorno. Eso genera en que la persona mayor que envejece más positivamente, más saludablemente, es capaz de estar haciendo un constante ajuste y compensación de lo uno con lo otro, de una dimensión con la otra. Por lo tanto, esa persona que es capaz de hacerlo de forma resiliente va a ser capaz de tener un mejor envejecimiento. Ahora, esto nos lo cuentan en un documento, pero no nos dicen muy bien cómo podemos ponerle el ojo, ¿no? Cómo podemos ser capaces de medirlo y de evaluarlo o verlo en nuestros propios barrios, ¿no? Entonces, todo ello queda lugar o queda lugar como variable última, ¿no? De interés o de resultado, el bienestar, el sentirse bien, es decir, que la persona que parece que envejece saludablemente pues da lugar a compensaciones en las que considera que al final su vida está siendo satisfactoria, ¿no? y contiene cierto bienestar. Bueno, pues entonces, en medio de todo eso, lo que nosotros nos propusimos, pues una vez que nos conocemos casi muy azarosamente, en realidad Francisco y un equipo que ahora os contamos, fue intentar aterrizar esto, tratar de conseguir o de poco a poco ir poniéndole nombre a estas dimensiones, tratar de operativizar, como decía antes, esa capacidad funcional. Si parece que con esto las personas envejecen más, vamos a ver qué podemos hacer desde este plano físico y mental, desde la propia salud biopsicosocial y las características del entorno, cómo somos capaces de medirlas, ¿no? Nos dice además este documento que esa capacidad funcional tiene cosas un poquito más concretas en las que nos vemos muy reflejadas sobre todo estas dos profesiones que son las que de momento nos hemos alineado, ¿no? Para ir trabajando. Pero sin duda se incluyen más, ¿no? Cuando hablamos de satisfacer necesidades básicas, estamos hablando de cuestiones muy personales, de un carácter quizá más psicológico, pero también, por supuesto, del entorno, de las que trabajáis en el entorno. Por lo tanto, esta es un poco la idea. No voy a entrar en todas ellas porque aquí nos podemos aburrir y además se nos va más el tiempo todavía. Pero bueno, solamente era contaros un poco, esta es la propuesta en la que estamos trabajando, en la que estamos intentando llevar a cabo pues en 3 barrios en concreto de Madrid. Seleccionamos con muy buenos criterios de regeneración urbana, pensando en espacios que están especialmente envejecidos y que podríamos comprobar, ¿no? Podríamos evaluar con la intención de ver qué es lo que ahora mismo está pasando, encontrar esas trayectorias que van a llevar a un envejecimiento más o menos saludable, ¿no? Y dar un poco en algunas claves que en el futuro y a largo plazo pues nos puedan ayudar un poco, ¿no? a proponer medidas más concretas y exactas que nos permitan envejecer más. Así que no voy a contar nada más. Yo aquí me voy a despedir con estos nombres, que somos la parte de trabajo que hemos estado
trabajando y que estamos intentando retomar, o algunos de los nombres principales de los que estamos trabajando desde ese equipo de gerontología y del equipo de regeneración urbana. Y bueno, pues esta es un poco la propuesta. No sé si al final ha ido muy rápido, Yo creo que si tenemos tiempo para más, pero quizá vamos mejor a lo dejamos para el tomárnoslo con debate. tranquilidad, es decir, con actividad, siendo Exacto. activos, y no sé si saludables, pero por lo menos siendo activos, vamos Exacto. a tomárnoslo con tranquilidad. Muy bien, Virginia, muchas gracias. Yo Nada. creo que muchas de estas cosas que aterrizan en lo espacial, que podemos luego comentarlas cuando Exacto. estemos hablando de cuáles son las Sí. cosas más concretas que digamos, en una primera puesta en Eso. común de Eso es. las dos visiones, desde la psicología y desde el urbanismo, llegamos a alguna conclusión y Eso también es. a lo mejor te puedo Yo creo que sí. echar Yo una creo mano. que Y es por mejor. curiosidad, ¿cuáles son los 3 barrios que habéis escogido? Hablamos si queréis luego de ellos. Ah, vale. Tres- Secreto, ¿eh? Los 3 Pero no es un selectos secreto, barrios pero- de Madrid. Esto fue Ay, una discusión larga. Bueno, discusión, entre Ya, ya, comillas. Sí, porque, Bueno. porque no coincide exactamente. Algunos de los Sí. barrios, por ejemplo, con muchas rentas, son Sí. barrios muy envejecidos, como el barrio de Retiro. sí. Sí. Entonces también queríamos que fueran barrios que estuvieran en procesos posibles de regeneración urbana y que tuviera rentas más bajas, porque una de las primeras variables que aparecen ahí precisamente son variables económicas. Exacto. O sea que, en fin, no solamente es donde había muchas personas mayores, sino además donde había situaciones en las cuales podía haber como otro aporte intergeneracional, Eso. muchas veces a través de la migración. O sea que, en fin, que la cosa tiene su momentito Vale. de explicarlo. Sí, Luego- lleva más. No es pecata minuta, efectivamente. Hay muchos criterios ahí por los que tomamos esto como muestra realmente. O sea, son unos primeros barrios a los que empezar a poner un Claro, poco como pilotos. Exacto. Y a partir de ahí, pues ir generando lo que podamos. Preguntar mucho a la gente, básicamente, es lo que hay Sí, que hacer. pero Sí. mucho. Lo digo por si alguien nos oye que nos financie. ¿verdad? Pues sí, tampoco está de más, efectivamente. Bueno, gracias a todos. Y aquí me quedo en la pizarra. Pues está bien cuando quieras. Por un tema de salud te estás desenganchando, según decías del PowerPoint. Está O sea que fantástico. se entiende. Está encendido. No, que hay que encender el micrófono. Vale. Muy bien, entonces voy a intentar hacerlo a capela. Vamos. Bueno, realmente, Francisco, lo que no sé muy bien para lo que me ha llamado, es decir, era como que un salubrista, es decir, un médico de salud pública, pueda aportar a un auditorio mayoritariamente de arquitectos, me ha dicho, ¿no? La visión de la salud pública. Entonces puede parecer raro, ¿no? Bueno, con respecto, no lo he dicho, de ciudad, cuidado y sostenibilidad, ¿no? Entonces, podía parecer raro este interjuego, ¿no? Entre arquitectos y médico salubrista o médico social, que es el otro sinónimo de la salud pública, pero como sabéis casi todos, la salud pública nació con la preocupación por la ciudad. De hecho, nació junto con el urbanismo para muchas personas, es decir, esa idea de que a un médico le contrataran un ayuntamiento o un estado fue en paralelo a que contratara a un arquitecto para pensar si esas ciudades podían ser más sanas. Es decir, estoy hablando del siglo XIX, de la ciudad industrial, y es importante porque cuando hablamos de ciudad de los cuidados, tenemos que pensar que en esta ciudad postindustrial tenemos una herencia muy grave, muy pesada, que es la herencia de la ciudad industrial, del origen, y del descuido que suponía esa ciudad industrial. Hay muchos datos, no me va a dar tiempo a exponerlo, que cuando cogemos un mapa del final del siglo XIX en Madrid y vemos la diferencia de mortalidad entre lo que se llamaba entre los barrios bajos y los barrios altos, es decir, por ejemplo, la zona de Atocha, Lavapiés, etcétera, y la que estaba en la zona de alrededor del Retiro, del Ensanche, ¿no? Había mortalidades importantes que tenía que ver con esa desigualdad social, es decir, esa ciudad, parte del descuido o gran parte del descuido tenía que ver con la desigualdad social. Y si vamos a un mapa por barrios de esperanza de vida en las últimas décadas, nos encontramos diferencias muy parecidas, es decir, hay algo
en el que después de 100, 150 años de evolución de esta ciudad, a nivel incluso de su diseño, hay algo que permanece, ¿no? Permanece esa desigualdad social, es decir, esa segmentación territorial que ya se veía entonces genera desigualdad en los indicadores de salud y es algo que permanece por el tiempo, ¿no? A pesar de todos los cambios políticos, sociales y urbanísticos. Y esta es la temática que nos ocupa a los salubristas, sobre todo a los salubristas que trabajamos en las ciudades. ¿Qué pasa para que estas desigualdades sociales en salud permanezcan y sean tan cabezotas, ¿no? De alguna forma? Entonces, bueno, pues en su día, ahora que estamos en la época de pandemia, saber que también nos contrataban porque los que tenían el poder en ese momento, es decir, si queremos ponerlo en términos de clase, la clase burguesa, ¿no? Pues estaba preocupada no tanto por la acumulación de personas que se apiñaban en los barrios como Lavapiés, como la Latina, etcétera, ¿no? Y que tenían peores casas, como sabemos, tenían peores condiciones de vida que las que había en el ensanche, en la zona aristocrática de aquí, sino porque eso parece que tenía que ver con las epidemias, y que se generaban epidemias. Y entonces el mal de unos podía, o sea, de los más menesterosos, como se decía entonces, podía de alguna forma tener, no de alguna forma, externalidades, si queremos decir, en la vida y la condición de vida de los más privilegiados. Entonces la epidemia está en el origen de esa ciudad del descuido, de esa ciudad industrial y de ese contratar a médicos como funcionarios, nosotros y nosotras, más bien nosotros, allá había pocas nosotras, entonces nos dedicábamos a la clínica y nos pagaban por acto. Entonces de pronto se les ocurre a algún alcalde tal contratarnos, ¿no? Entonces no solamente en ese estudio, no solamente de las epidemias, sino de lo que podía provocar esas epidemias, salen esos mapas que os decía antes con esas diferencias de mortalidad. Y hay una preocupación de que el diseño de la ciudad, es decir, cómo esté diseñada a nivel ambiental, a nivel social, la calidad de las viviendas, la anchura de las calles, etcétera, puede tener algo que ver con esas epidemias. Es una época en la que dentro de la salud pública hay preocupación por lo ambiental, por lo urbanístico, por las calles areadas, ¿no? Pero llega un momento, y perdonadme que me ponga en plan abuelo cebolleta de historias, ¿no? En el que descubren los bichos, descubren las bacterias, ¿no? Y entonces los miasmas, que es lo que nos preocupaba para que se fueran con la aireación, no eran tan importantes y lo importante, lo que nosotros llamamos la revolución bacteriológica, era en un microscopio descubrir qué bacteria era la causante de esa enfermedad y entonces descubrir vacunas, que está otro término que está muy de moda, o antibióticos para poder eliminarlo. Y entonces surge la fantasía de que con la tecnología, con las vacunas, con los antibióticos es bastante y no es tan importante trabajar con los arquitectos, con los urbanistas, ¿no? Que bueno, las ciudades o las viviendas podrían estar como estar, pero lo importante es si alguien se pone enfermo, tiene una vacuna o tiene un antibiótico. Es un momento en el que la salud pública es una salud pública bacteriológica y en todo caso moralista, ¿no? Se ocupa de la higiene de las familias obreras. Acordaros que con la ciudad industrial lo que estaban preocupados entonces es la famosa cuestión social. Igual que nace la salud pública, nace la sociología, nace el trabajo social, nace la investigación social, es decir, todos somos herederos de la misma preocupación, ¿no? Y nos contratan de funcionarios, también a los trabajadores sociales, a los psicólogos, entonces poco, por alguna razón. Por eso. Sin embargo, insisto, llega un momento en el que esa preocupación por lo ambiental desaparece prácticamente, ¿no? Hasta que cuando las enfermedades infecciosas no son tan importantes y empiezan a haber lo que se llamaban enfermedades crónicas, el cáncer, etcétera, se descubre que los antibióticos y las vacunas no pueden dar lugar a eso. Y para poder conceptualizar qué es lo que hay detrás, ¿no? De la diabetes, del cáncer, de la hipertensión, etcétera, surge un nuevo concepto que son los estilos de vida, los factores de riesgo, que tampoco se sabe muy bien qué tiene que ver con la ciudad, ¿no? A ver, en un primer momento es algo que tiene que ver con lo que cada uno elige, ¿no? De la cuna a la tumba.
Sin embargo, llega un momento determinado también en el que a alguien se le ocurre, o a algunos se les ocurre, que, por ejemplo, si estamos preocupados por la obesidad, el diseño que tenemos en la ciudad y la oportunidad para poder hacer ejercicio tiene que ver con eso. Si estamos preocupados por la alimentación, la forma como está el acceso a la alimentación saludable, barata, tiene algo que ver con eso. Y luego, bueno, así podríamos ir haciendo un recorrido de todas las principales enfermedades que nos preocupan, incluido sale la importancia del tabaco, de la hipercolesterolemia, etcétera. Y las drogas, es decir, que también tenían mucho que ver también con el cáncer, también tenían algo que ver con cómo nos relacionamos socialmente en la ciudad, ¿no? Dicho esto, estoy casi dando una clase académica, ¿no?, de lo que es la salud pública. Os quiero decir con esto que hay un recorrido por el cual llega un momento por el cual uno puede pensar, bueno, ¿por qué una organización como la OMS en un momento determinado saca un proyecto que se llama Ciudades Saludables? Y saca un proyecto que se llama Ciudades Saludables porque en un primer momento lo que más le preocupaba a la OMS es que todo el mundo tuviéramos un acceso adecuado a la sanidad. Estamos hablando en 1978, Alma-Ata, en el que se piensa de que cómo conseguimos que la población tenga una atención universal. Pero también hay una conciencia cada vez progresiva de que la sanidad no es todo. Coincidiréis conmigo en el que a nivel de la calle está la idea de que estamos más sanos o estaremos más sanos si tenemos más seguros si tenemos un buen seguro médico. Pero se ha descubierto que los médicos, por lo menos los clínicos, no son tan importantes. Es muy importante cuando enfermas, pero antes de enfermar hay lo que antes de alguna forma yo creo que queríais exponer en ese modelo, hay lo que se llama los determinantes sociales de la salud. Tiene que ver con las condiciones de vida y entonces esa calidad de vida o ese buen vivir, ese buen envejecer que antes hablaba Verónica, veíamos que tiene que ver también en cómo es nuestra ciudad, ¿no? Cómo nos organizamos a nivel de la ciudad. Ahí desde Ciudades Saludables pongamos no todo la carne en el asador del acceso a la sanidad, hablemos también cómo nos organizamos en ciertos ámbitos, los ámbitos de salud. Y uno de ellos es el ámbito urbano, como un ámbito muy importante que además se articula con otra preocupación que tiene que ver con la salud ambiental. Es decir, cada vez hay más también conciencia de que las ciudades industriales y postindustriales, el tema de la contaminación atmosférica, el tema de los espacios verdes, tiene una influencia muy importante no solamente en la movilidad, sino también en la mortalidad. Entonces, ahí tenemos cuando desde con el patrocinio de la OMS se intenta conseguir que haya una alianza entre los concejales, no solamente de salud, sino los de medio ambiente, los de urbanismo, los de comercio, para cambiar una ciudad en un sentido saludable. Entonces es cuando nuestra ciudad saludable era la que tiene las aceras suficientes para poder andar, para coger la bici, tengo un acceso a alimentación, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabemos. Pero luego damos una vuelta de tuerca. Luego nos damos cuenta que cuando ponemos zonas para hacer deporte, son las clases medias y altas las que la utilizan y no las clases bajas, ¿no? Y sigue habiendo un gradiente social a nivel de la obesidad, a nivel del sedentarismo, a nivel de la hipertensión, a nivel de la diabetes, etcétera, ¿no? Y entonces vuelve a surgir la idea de que tenemos una ciudad desigual y que hay ciertos factores que tenemos también que tener en cuenta, ¿no? Ahí es cuando surge la preocupación de cómo nos organizamos a nivel urbano para que, aparte de tener en los centros la infraestructura para hacer deportes, etcétera, también esté en las periferias, también esté en esos barrios que reivindican el derecho a la ciudad, el EFEBRE, ¿no? Y a partir de ahí surge también en salud pública, digamos, otra rama que es la salud pública a pie de barrio, la salud comunitaria, es cómo actuamos en los barrios que tienen más necesidades, que suelen ser casi todos, con diferente nivel, para mejorar la salud. Y ya dicho esto,
No voy a hablaros de mi libro, del proyecto de Barrios Saludables, que fue uno de los proyectos que trabajé en el Ayuntamiento de Madrid, que era cómo conseguir pasar de la bata a la bota, es decir, quitarnos los médicos la bata de vez en cuando y poner las botas para salir al espacio del barrio, que es el espacio donde aprendemos a todos esos estilos de vida o hábitos de salud, aprendemos a relacionarnos socialmente, pero aprendemos también a alimentarnos de una forma determinada, a movernos de una forma, a tener acceso a las drogas, etc. Entonces, luego, esta conciencia, digamos, del eje clase social o renta, depende cómo lo queramos ver, en la salud, damos al final otra vuelta de tuerca, que es más reciente, que viene del feminismo, de los feminismos, y es hacernos ver que en nuestra ciudad hay un eje de desigualdad también, que es el género, que se articula con la clase social. Y entonces es esa preocupación de que tenemos una ciudad en que hay una esquizofrenia entre el mundo productivo y el mundo reproductivo. Es decir, el mundo productivo es el que se ve, es el del centro de la ciudad, son estas torres, ¿no?, donde está el dinero, la producción, etcétera. Pero para que esto ocurra, para que ustedes estén aquí, ¿no?, pues hace falta que hayan tenido una madre que les haya cuidado, probablemente tienen hijos que tienen que preocuparse si llegan a tiempo para cuidarles, ¿no? Y hay todo un mundo invisibilizado, que es el mundo de los cuidados, el mundo de atender la vulnerabilidad, y vulnerables somos todos en ese sentido, pero está escondido. No está normalmente en las agendas urbanas, no están las agendas tampoco de la planificación urbana, ¿no? Entonces, el segundo proyecto, que es el que Francisco hablaba antes, que era el Plan Madrid Ciudad de los Cuidados, era el gran reto de una ciudad si podía poner en el centro de su atención el mundo reproductivo. Es decir, cómo nos organizamos para que sea más fácil cuidar en nuestra vida cotidiana. Y cómo organizamos también incluso los espacios públicos para que sean espacios cuidadores, en el que incluso nosotros, los sanitarios, pasamos de tener el foco en la enfermedad, que también lo tenemos, al foco en los malestares y en los malestares de la vida cotidiana. Es decir, de ser profesionales que nos preocupamos por lo raro, por la epidemia, por la enfermedad, lo que rompe la normalidad, a decir, lo interesante es lo normal, es lo cotidiano. Es, por ejemplo, el mercado, es la cola, es el banco donde están los chavales y las chavalas, ¿no? Entonces, esa idea cambia totalmente, ¿no?, tanto la perspectiva del planificador o el concejal o el técnico que está en una ciudad, como el profesional o el vecino o vecina que está en un barrio. Y ahí también, cuando uno se pone esos ojos o esas lentes, ¿no?, del cuidado, la verdad es que es sorprendente. Yo fui el primero que tuve, digamos, esa conversión, ¿no?, cómo cambia todo, ¿no? Como cuando planificas las paradas de autobús, cuando planificas, le das importancia a un banco, cuando piensas como uno de los proyectos, no me da tiempo a contarlo, como fue el proyecto de cuidar el entorno escolar, lo importante que son los patios de los colegios y los entornos, ¿no?, para muchas cosas. O sea, no solamente es para el juego, es la coeducación, es la relación con el diferente, depende cómo lo organizamos. Y bueno, el proyecto fue un proyecto que se desarrolló durante la pasada legislatura, que tuvo varios proyectos piloto, también en varios barrios, pues estábamos yo por lo menos con la antena, ¿no? Algunos probablemente los conozcáis, fue el proyecto, por ejemplo, de prevención de la soledad no deseada, en el que también intentábamos articular esa idea de que la no comunidad era la que estaba detrás de la soledad no deseada, es decir, no era una cuestión individual, sino era en aquellas situaciones y barrios donde hay menos vínculos, donde hay menos buen vecindario, era más fácil que hubiera, como tal, no era acompañar a las personas a nivel individual, que también lo hacíamos, sino pensar cómo vinculábamos a esas personas con las redes de barrio y las redes comunitarias, ¿no? Y otro proyecto también fue, o ha continuado en el diseño original, el de comunidades compasivas. Pensar en el final de vida y en el duelo como un elemento muy importante que normalmente es descuidado. Entonces, ¿qué podemos hacer incluso desde los propios planificadores de la ciudad, pero también desde los agentes de barrio,
para cuando alguien se enfrenta al final de vida o se enfrenta a tener que hacer un buen o mal duelo, el barrio sea un barrio amigable para eso. Me quedo aquí, podríamos continuar, yo se lo he contado a Francisco, hay otra línea interesante que la he sacado al principio, en esta herencia de la ciudad industrial, la ciudad del descuido, y en estos desarrollos que pretendían poco a poco tener una ciudad menos descuidada, la pregunta es, ¿esto nos ha servido para la pandemia, para la ciudad pandémica? ¿Qué es lo que ha desvelado o nos ha desnudado en nuestras frágiles costuras la ciudad pandémica para que veamos en qué hemos sido débiles a nivel de enfrentarnos a la pandemia y en qué hemos sido fuertes? Eso lo dejo ahí, ¿vale? Muchas gracias, Javier. Yo creo que hay muchas situaciones de puntos de contacto en lo que vais a intervenir los tres, así es que vamos a darle paso a Verónica y yo creo que tenemos mucha materia para poder empezar a pensar sobre esos puntos. No perderme. Y ahora tengo que buscar aquí la presentación, ¿no? Me preparé aquí una presentación, pero luego me voy a perder igual. O sea que vosotros me decís. Bueno, tú. Sí. A ver. Y ya veremos. Uy, no. Aquí empezamos. Bueno, esto. Yo soy Verónica, como han dicho antes. Soy arquitecta urbanista. Estoy muy contenta de estar en esta mesa. Bueno, sé que hay algunos arquitectos aquí, pero me gusta mucho compartir con otras personas esta forma de pensar la ciudad, porque es muy importante para mí y me parece muy interesante. Entonces, yo os voy a contar, Francisco me pidió que hablase sobre la accesibilidad cognitiva, porque yo soy de formación arquitecta urbanista, pero también ya os contaré cómo es mi relación con el daño cerebral y por qué he llegado a ello. Y esto me ha llevado a conocer la accesibilidad cognitiva. Seguro que habéis oído hablar de la accesibilidad, ¿no? Que es como un derecho que tenemos todos para llegar a los sitios. Es más bien la física y la sensorial la que están adaptados nuestras ciudades, pero la cognitiva parece más por descubrir. Entonces es lo que me ha pedido Francisco que viniera a contaros y os voy a contar un poco una experiencia personal que yo tengo y que es algo práctico. Sí que os voy a contar un proyecto que estamos desarrollando en el CEADAC y bueno, un poco a través de esto. Entonces, es esto. Para que una ciudad, la pregunta era, ¿la ciudad nos cuida? Le pregunté a mis hijos y me dijo, no, nos ataca. Yo creo que la ciudad no es la culpable de que nos cuide o no nos cuide, sino es el uso que hacemos de ella y cómo la vivimos. Puede ser de una manera o de otra. A mí cuando me dicen, ¿vives en Madrid? ¡Qué horror! Tantos coches, en la M30, la M40. No, yo no uso el coche, ando a todas partes. Depende, cada uno puede vivir la ciudad de una manera o de otra. Entonces, sí, la ciudad nos cuida y yo también como arquitecta urbanista me siento empoderada para decir que las calles no tienen por qué ser así. Que nuestras calles, el 80% del espacio esté destinado a los coches, es porque lo hemos decidido nosotros. Eso fue un cambio muy rápido que se produjo y que nos está creando muchos problemas. Lo podemos cambiar,
para construir una ciudad para las personas, no para los coches, que son unas máquinas que tienen su función, pero no pueden condicionar toda la ciudad. Bueno, me enrollo y me pierdo, pero es así, es así. La ciudad, para que nos cuide la ciudad, tiene que ser accesible y como hablo de la accesibilidad cognitiva, creo que la ciudad nos tiene que hablar, explicar, hacer que sea fácil movernos por ella, no solo físicamente, sino poder movernos, orientarnos, desplazarnos con facilidad. Y bueno, ahí llega el grupo de la... Hay también un poco diferentes opiniones sobre las palabras discapacidad o diversidad o hay un poco, bueno, yo tengo claro que la discapacidad, yo tengo un grado de discapacidad, no me da vergüenza decirlo, pero hay personas que piensan que por eso son menos capaces. Pues no, somos diversos, todos somos diversos y la discapacidad tiene que ver con la relación con el entorno. Entonces es el entorno el que me pone barreras o obstáculos para moverme. No es la persona, es una relación, la discapacidad es la relación de la persona con el entorno. La discapacidad cognitiva tiene que ver con nuestras capacidades cognitivas y eso es un entorno que es incapaz de dar respuestas a las necesidades de las personas. Sobre la accesibilidad hay una orden de vivienda que conoceréis, que ya es obligada se redactó en el 2010 y es de obligado cumplimiento desde el 2017, pero ninguna ciudad la cumple. Ninguna, ¿eh? Solo hay que salir muy poquitas aceras las cumplen en Madrid, en el centro de la ciudad, algunas más, pero por la ciudad no. Y mi hija, cuando voy por las calles, como sabe que soy protestona y no la acepto, me dice, mamá, tranquila, esto es una pesadilla, no hay todos estos obstáculos, porque yo no lo acepto, no entiendo por qué tiene que haber una farola en medio de una acera o por qué tiene que haber motos aparcadas sobre las aceras. Por todas partes no lo acepto y creo que mi hija lo ve, me intenta tranquilizar diciendo esto es una pesadilla y puede cambiar. Pero bueno, es esto. La discapacidad físicas o sensoriales las conocemos, las vemos más, pero las discapacidades cognitivas no tanto. Y bueno, en esta ley que os digo, por ejemplo, no se nombra la discapacidad cognitiva en absoluto. Busqué la palabra cognitiva, no hay referencias, o sea, no es obligado cumplimiento los rebajes de los bordillos, el que haya rampas de determinada pendiente, pero que haya señalizado un itinerario para llegar hasta el hospital, pues no es importante. Eso apáñatelas o encuéntralo o lo que sea. Y bueno, esto cuento de las capacidades cognitivas porque las capacidades cognitivas son las relacionadas con, sabréis, ¿no? Un poco, el cognitivo, conocimiento, esto no se lo voy a enseñar a los médicos ni a los psicólogos, pero bueno, esto a mí me pareció importante conocerlo porque es el proceso, son procesos muy complejos y que sí que hay muchos avances científicos, pero todavía el cerebro sigue siendo un poco misterioso, ¿no? Y bueno, esto yo llegué a saber tanto, bueno, a saber mucho sobre el cerebro porque conocí el CEADAC, que antes Francisco dijo que soy asesora, pero no es asesora. Fui usuaria del CEADAC, o sea, soy exusuaria. Allí no les gusta llamarnos pacientes, somos usuarios, porque bueno, el CEADAC es el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, que dependiente del INSERSO, está en el barrio de Miriasierra, aquí en Madrid, y es el único que hay en toda España. Que es una cosa, a mí me llama mucho la atención,
porque en España, en el año 2015, según datos del CEDACE, había 420.000 personas con daño cerebral. Y cada año hay 100.000 más. O sea, no sé si sabéis lo que es un daño. Tenéis idea, pero sí que habéis oído hablar mucho de los ictus, ¿no? Los ictus es la mayor causa de... O sea, un daño cerebral es una lesión súbita en el cerebro, que puede ser provocada, la mayoría son provocadas por ictus, traumatismos craneoencefálicos, anoxias, tumores de diferentes causas. O sea, había 420.000 españoles en el 2015 y solo un centro de atención en toda España, que está aquí en Madrid. Allí reciben a gente de toda España y algunos estamos ambulantes, no ingresados, pero bueno, es el único que hay aquí. Y el daño cerebral, eso, yo conocí el CEADAC porque yo hice la neurorehabilitación allí, soy exusuaria del CEADAC, porque tuve un traumatismo craneoencefálico en el 2013 en un accidente ferroviario. Y entonces conocí el CEADAC porque hice allí la neurorehabilitación y conocí mucho de lo que es el daño cerebral. Yo pasé... Me salvaron los médicos, gracias. Me salvaron los médicos la vida, eso yo de broma me refiero a Javier, pero sí que me salvaron la vida, pero en el CEADAC volví a la vida, porque me enseñaron muchas cosas de lo que significa volver a la vida. Sí, en los hospitales nos salvan las vidas en las UCIs y en tal, pero... Por si te oyen, también había enfermeras, fisioterapeutas, ¿no? Ah, sí. Bueno, ¿dónde? ¿Los hospitales? Sí, ¿dónde estuviste? Sí, en el CEADAC. Sí, es un centro transversal que tiene una atención de logopedias. No sé, digo que como has dicho médicos. Ah, sí. No, los médicos son los que me salvaron la vida en la UCI, porque estuve un mes en la UCI. Bueno, tuve un accidente gordo, del Albia, que bueno, se salió allí de la curva antes de llegar a Santiago, pues iba en ese tren y me llevé un golpe en la cabeza y me produjo un traumatismo craneoencefálico y un daño cerebral. Entonces, eso, pero el daño cerebral nos puede pasar a todos, ¿eh? No se salva a nadie. Lo siento. Es así. No, pero de verdad en el CEADAC he conocido a mucha gente que ha tenido ictus. Los ictus están de moda, es la mayor causa de muerte entre las mujeres y la mayor causa de discapacidad. Es terrible, pero hay muchísimos. Y los ictus son terribles, pero he conocido gente en el CEADAC que le cayó una ventana caminando por la acera, o sea, te puede pasar de todo. Entonces podemos tener todos un daño cerebral y por eso es tan importante la accesibilidad cognitiva, porque aparte de ser mayores, que todos vamos a llegar a ser mayores, ¿no? Eso esperemos, pero eso, pasamos por diferentes fases en nuestra vida que necesitamos que la ciudad nos hable, que nos oriente, que nos podamos mover por ella tranquilos. No solo físicamente poder andar por las aceras, pero que no nos sintamos mal, que no nos sintamos perdidos, es muy importante. Entonces, bueno, yo os cuento todo esto, no os digo, espero que no os toque conocer el CEADAC de ningún... De visita sí, os invito. Todos los jueves estamos allí en el CEADAC dando un taller, ahora que os voy a explicar ahora, y sois todos súper bienvenidos. Yo siempre invito a la gente a acompañarme porque para mí me parece una experiencia súper buena estar allí con las personas que han pasado eso y que han tenido que tienen una dificultad y ayudarles a entenderla. Entonces, bueno, yo conocí el daño cerebral allí, bueno, eso, y os lo quiero presentar por esto, porque es una gran discapacidad, por la variedad de secuelas. Es que me veis que estoy bastante bien, pero hay secuelas físicas, hay gente que tiene hemiplegias, que se quedan con partes del cuerpo que no... gente de silla de ruedas, muchas diferentes secuelas, desde las físicas, las sensoriales, de vista, de oído, de todo tipo, y de comunicación. Las afasias
son las súper habituales. Y muchas de ellas, como la afasia, son invisibles. O sea, no las expresamos, no se nos ve por la calle que tenemos un daño cerebral, pero a veces necesitamos ayuda. Y bueno, entre ellas las dificultades cognitivas, ¿no? Y emocionales, que también hay. Bueno, y esto, por muchos de estos problemas cognitivos invisibles, es por lo que nosotros en el CEADAC, compartiendo con los usuarios, y fue lo que más me gustó, entender con la gente que estábamos allí todas las dificultades que teníamos para movernos por la ciudad, porque las tenemos continuamente. La estación de Ramón y Cajal es un horror. Todos los días presento reclamaciones y me responde Renfe: muchas gracias por tu reclamación, estamos en proceso de tal. Llevo 10 años presentándole reclamaciones. Es una estación inaccesible completamente. No hay escaleras, o sea, no hay rampas, no hay que subir. Y está frente a uno de los mayores hospitales del país. Es una vergüenza, ¿no? Bueno. Pues sí. Bueno, y ya no hablemos de las ambulancias. Bueno, todo fue así. Y la mayoría de mis compañeros allí en el CEADAC querían volver a conducir. Todos querían volver a conducir porque asociaban la recuperación de la autonomía con la conducción. Y algunos podían volver a conducir, yo conduzco, pero otros no pueden, no van a poder por sus secuelas, las que tengan. Y todos querían volver a conducir, todos quieren volver a conducir. Es una cosa absurda, cómo se nos mete en la cabeza que es el conducir un coche es sinónimo de autonomía y de libertad y de independencia y de tal, cuando nuestras patas son la mejor herramienta. Hoy, esto que estuvimos allí en el CEADAC, bueno, hago todos estos talleres con mi pareja, que es Mateus Porto, compañero de Mateus en la universidad, que también es arquitecto urbanista, y hoy estuvimos allí en el CEADAC y sacamos unas bicicletas que tienen allí adaptadas, como triciclos, y es una cosa que hacemos y llevamos las nuestras también, porque ellos nunca piensan que van a volver a andar en bici. No lo piensan, no es algo importante, pero sí volver a conducir. Es la preocupación. ¿Cuándo voy a poder volver a conducir? Los que tienen ictus, en el Reglamento General de Circulación sí que está establecido un tiempo de espera hasta que, depende si es hemorrágico o es isquémico, son 6 meses o 1 año, pero los otros daños no. Pero en todas las personas tenemos un carnet de conducir, pero estamos obligados a informar a tráfico de cualquier cambio en nuestras capacidades en la conducción, pero a veces lo hacemos y otras veces no lo hacemos. Y entonces ahí hay problemas. No sé de quién, si son deontológicos, de unos, de otros, de tal. Y bueno, ahí estamos trabajando en esto. Pero hoy que se pusieron a andar en bici todos de los que estaban en el grupo, unos 10, salvo uno, todos estuvieron en las bicis y estaban tan contentos, tan felices de poder volver a andar en bici, que era algo que nunca habían pensado, ¿sabes? Y darles otra oportunidad, porque nosotros sí que somos, que nos gusta andar en bici y la usamos como un medio de transporte, pero ellos no, solo el coche lo tenemos tan metido en nuestra cabeza que es complicado. Pero bueno, es esto. Por todo esto que os estoy contando es por lo que empezamos a hacer estos talleres en el CEADAC y los hacemos desde el 2015. Ya hacemos como 2 al año, con 10 o 12 personas, y un poco para que reflexionar todos cómo nos movemos por la ciudad, cómo podemos movernos de forma más sostenible y más saludable de nuevo, ¿no? Y luego también entrenamos un poco el wayfinding. No sé si habéis oído, que es un poco lo que Kevin Lynch le decía en su libro, ¿no? De cómo podemos orientar, cómo la ciudad nos tiene que ayudar a
a encontrar los caminos, ¿no? Con sendas, hitos. Esto se puede entrenar y es lo que hacemos porque todas estas personas tienen problemas de memoria, de atención, de concentración, diferentes tal que dificultan estas capacidades de orientación. Y bueno, es un poco lo que hacemos, damos paseos. Mira, está aquí el CEADAC y aquí está el Ramón y Cajal. Y bueno, y lo que hacemos es paseos con ellos hasta el Ramón y Cajal para buscar los caminos o hasta el metro. Ahora hemos ido, la última vez fuimos en bus a La Vaguada, en metro hasta Herrera Oria. Les encanta, porque encuentran nuevos caminos y ven que, bueno, no lo ven así como no desde el lado tan de vista de la sostenibilidad, pero sí como algo saludable. Y como están muy preocupados por la salud, ¿no? Para la recuperación de su salud, pues entienden que nosotros sigamos empeñados tanto en caminar. Bueno, eso, y entonces hacemos estos talleres divididos en 4 bloques. Empezamos recordando los caminos de la infancia, los caminos que hacían al cole, para que ellos, a través de la memoria, recordando cómo eran esos caminos, ejercitando la memoria, qué es lo que encontraban, cuáles eran los puntos que tenían como referencia. Esto les ayuda mucho a mapear, a leer mapas, a saber cómo construir los mapas y de hecho ellos leen bastante bien los mapas y hacemos mapas con ellos, vamos eso hasta las diferentes estaciones. Compartimos experiencias entre nosotros de todas las dificultades que nos encontramos y buscamos herramientas, pues pequeños trucos de apuntarte en una libreta el inicio y el final, pedir ayuda, cómo leer los mapas. Hay pequeños trucos de pues, sentarse en la primera estación, en el primer vagón del metro para ver, porque en los andenes no están colocados los nombres de las estaciones en todas partes. Entonces, si te colocas depende de dónde te coloques, puedes leerlo cuando llegues al andén y entonces eso te ayuda a darte tranquilidad, ¿no? Cuando vas pues pequeños trucos, entre nosotros nos lo vamos compartiendo y bueno, luego hemos conseguido con ellos, lo que hacemos es, bueno, porque yo soy empoderada y reclamo que las ciudades no tienen por qué ser así, somos empoderados, tanto Mateus como yo, hemos conseguido varias cosas, pues que nos colocaran una placa en la estación de Herrera Oria, los del metro, indicando por cuál era el acceso al CEADAC. Luego conseguimos que el consorcio de regional de transporte nos hiciera un mapita de cuáles eran las estaciones, porque a mí era una cosa que me fastidiaba mucho cuando llegaba. El mapa que te decía del CEADAC era el mapa del Google Maps y te daban la dirección, no te daban las opciones de transporte público, porque el transporte público está muy bien. El transporte público madrileño es una maravilla y había que facilitar también el acceso, ¿no? Entonces conseguimos que nos hicieran este mapita, que es una tontería, pero hace que sepan cómo llegar hasta aquí, cómo llegar hasta el metro, cuánto tiempo les va a llevar, son cosas sencillas. Luego nosotros colocamos, porque eso sí que lo pedimos al Ayuntamiento de Madrid y nos dijeron que no tienen señalización peatonal. En Madrid solo hay señalización peatonal para los turistas en el centro y entonces nos dijeron que no nos la colocaban y la colocamos nosotros. Pues esto. Todavía quedan algunas. Pues ya tendremos que colocar más. Pero bueno, y en paralelo a esto, Mateus, que es mi compañero, y yo hicimos un proyecto de investigación para ver cuáles eran las relaciones entre la autonomía personal y la accesibilidad cognitiva. Él es profe en la Universidad Europea, hicimos entre el CEADAC y la Universidad Europea este proyecto de investigación
porque claro, había que saber números. Las investigaciones ayuda a tener datos, ¿no? Y teníamos y conseguimos bastantes datos sobre todas las barreras que encuentran las personas, pues antes y después del daño cerebral, lo que significaban las barreras en las calles para sus desplazamientos y cuáles eran la diferencia entre los usuarios y sus familiares, porque los familiares tienen mucha responsabilidad en la recuperación de la autonomía. Bueno, y sacamos mucha información que creo que nos sirvió para basar recomendaciones que son de interés. Y bueno, yo solo quería terminar, ahora sí que me lo voy a leer, porque como empecé, a todos nos puede venir bien la accesibilidad cognitiva porque todos podemos presentar en algún momento dificultades para comprender el entorno, ¿no? Independientemente de nuestras capacidades. Puede ser en un viaje a Tokio o cuando tengamos 94 años. Y la discapacidad intelectual no es una enfermedad. No es una enfermedad mental. Las personas con discapacidad intelectual o de dificultad cognitiva somos ciudadanos como el resto, con capacidades, gustos, sueños y posibilidades de progresar. Entonces, por favor, tengamos empatía y los que tengamos posibilidades en nuestra actividad profesional, pues busquemos la participación de las personas que tienen estas dificultades, que preguntemos, que participen, que no nos olvidemos de las personas.